advertido de esta deportación, pero ellos no hicieron caso. Mire, acompáñeme en Segundo de Crónicas, voy a pedirle a alguien que me ayude a leerlo. Segundo de Crónicas, vea por favor ahí, el capítulo 36, versículo número 15 y 16. ¿Quién me ayuda a leerlo, por favor? Segundo de Crónicas 36, versículos 15 y 16. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Quién me ayuda? Alguien. A ver, hermano Diego lo va a leer. Los demás, sigamos con la vista, por favor. Segundo de Crónicas 36, 15 y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Gracias. Esto nos da el contexto de cómo estaba el pueblo antes de ser llevado cautivo. Dios enviaba mensajeros, pero ellos no hacían caso. Se burlaban de los profetas. ¡Puras mentiras! Eso no es verdad. Ya te lavaron el cerebro. Esos aleluyos. Y hacían escarnio. Y como no hicieron caso y menospreciaron las palabras de Dios, Dios envió castigo. Vean el versículo 17. Versículo 17. Fernanda, ¿me lo puedes leer, por favor? 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Caldeos, que mató. Que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Mire qué tremendo. Llegó el rey de los caldeos, Nabucodonosor, y destruyó la ciudad y llevó estos cautivos. Entre ellos estaba Daniel. El libro de Daniel está dividido entre narrativas históricas, pero también proféticas. Daniel registra cómo fue elevado mismo Daniel a posiciones de influencia porque Dios estaba con Daniel. Ahora, en la historia de Daniel, hermanos, podemos encontrar algo muy peculiar. Es uno de los personajes donde Dios no nos deja ver un pecado en Daniel. No significa que él no haya pecado, porque todos pecamos, por cuanto todos pecaron. Pero Dios tuvo a bien inspirar el libro de Daniel y no podemos ver a Daniel pecando. No podemos ver a Daniel cometer un error, un pecado. Dios permite que su vida sea de impacto hasta nuestros días. Se han escrito capítulos de Abraham, pero lo vemos cometiendo graves errores como con Agar. Estudiamos al hombre conforme al corazón de Dios, a David, pero lo vemos adulterar. Lo vemos ser un padre que es permisivo, que no castiga, que no corrige. Lo vemos en sus debilidades, lo vemos llorando, lo vemos en Adulam clamando a Dios, lo vemos con esas debilidades, pero a Daniel, en el libro de Daniel no encontramos algunas debilidades. Dios permitió eso para que nosotros entendamos que Daniel fue un hombre de suma importancia, un joven de convicciones, un joven que se paró por su fe en medio de Babilonia. Por favor, alguien que me lea Ezequiel 14:14. Ezequiel 14:14. El profeta Ezequiel, quien es parte de los sacerdotes también, él es contemporáneo. Eso quiere decir conoció a Daniel o estuvo en el tiempo de Daniel. Daniel pudo escuchar a Jeremías predicar. Daniel también fue en el tiempo del profeta Ezequiel. Y ahora miren cómo dice Ezequiel 14:14 acerca de este personaje. Hermana Paquita, léalo por favor. La gloriosa palabra de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel 14:14 dice: si estuvieren en medio de ella,
Gracias, hermana. El Señor usa aquí a 3 grandes personajes del Antiguo Testamento para poner de ejemplo. Si ellos estuvieran como testigos aquí delante de mí, ellos sí pudieran escapar de este juicio sus propias vidas. Entonces el Señor a través de Ezequiel lo utiliza como un joven ejemplar. Lo utiliza como uno de los 3 hombres más justos de la historia del Antiguo Testamento. Entre ellos Noé, Job y el joven Daniel. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo lo llama profeta. Mire cómo dice Mateo 24:15. Mateo 24:15. Yo lo leo para redimir un poquito el tiempo. Dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, el profeta Daniel. El Señor Jesucristo reconoció que este joven llegó a ser un profeta de Dios. Que este joven llevando cautivo, llevando cadenas en las manos y en los pies, siendo llevado cautivo a una tierra, llegó a ser un gran profeta de Dios. Llegó a ser uno de los hombres más justos mencionados en la Biblia. Pero ¿cómo es que llegó a ser profeta? ¿Cómo es que llegó a ser un hombre tan fiel? Este joven llegó a ser tan importante en la palabra de Dios. Bueno, pues vamos a estudiarlo muy rápidamente. Número 1, anótele ahí. Contexto histórico. Número 1, contexto histórico. El cautiverio en Babilonia. Número 1, el cautiverio en Babilonia. Letra A, el juicio de Dios sobre Judá. El juicio de Dios sobre Judá. Como ya mencioné brevemente en la introducción, Daniel fue llevado cautivo en el 605 durante la primera deportación. Fue deportado de su propia tierra, pero a una tierra muy lejana en Babilonia. Esto lo encontramos en Segundo de Reyes y en Segundo de Crónicas también. El pecado que el pueblo había cometido era una gran idolatría que tuvo consecuencias fatales. Cientos de personas murieron, o miles de personas, mejor dicho, murieron por mano de Nabucodonosor y sus soldados, y fueron llevados cautivos a aquel lugar. Letra B, Babilonia, una cultura contraria a Dios. Letra B, Babilonia, ya olió a huevito hasta acá. Letra B, Babilonia, una cultura contraria a Dios. Una cultura contraria a Dios. Babilonia, hermanos, en la Biblia es señalada o es símbolo de idolatría. Es símbolo de orgullo, es símbolo de corrupción moral. Inclusive en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, se le llama la gran ramera, Babilonia. Babilonia es un tipo de todo lo perverso, de todo lo malo que hay. Ese lugar de Babilonia en ese momento era el centro cultural, intelectual, religioso más poderoso de su época. Actualmente equivale a Irán y en la región de Irak. Ya no se llama Babilonia, pero es esa región que está geográficamente ahí. Ahora, Babilonia, hermanos, entonces era una región contraria a Dios. En ese lugar no adoraban al verdadero Dios. En ese lugar no honraban a Dios. Pero mire, ahí va llegando Daniel, sus amigos y otras personas van llegando a Babilonia. Y ahora se va a encontrar con que ahí no adoran al verdadero Dios, con que ahí tienen diferentes dioses y deidades, donde ahí tienen diferentes prácticas perversas, donde hay libertinaje, donde hay muchas otras cosas que él no conoce y él es un joven. No están sus padres,
no están sus autoridades. Y ahora, ¿qué va a hacer Daniel? Porque toda la influencia del mundo, todo lo más poderoso de aquellos tiempos, la cultura, el lenguaje, la ciencia, estaba representado por Babilonia en ese momento. Y ahora Daniel, ¿será que dejará a su Dios? ¿Será que se olvidará de todo lo que le enseñaron sus padres y lo que aprendió con los maestros judíos? ¿Será que abandonará su fe? ¿Será que se volverá uno de ellos? ¿Qué sucederá con Daniel? Porque llega al palacio. Miren, acompáñenme por favor a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, mire cómo dice ahí la Biblia. Daniel capítulo 1, en el versículo número 1 en adelante. Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Entonces el rey le pide al jefe de los eunucos que traiga un grupo de jóvenes inteligentes que estuvieran dignos de estar en el palacio. Y entre ellos ahí va Daniel y sus amigos. Y llegan para enseñarle la letra de los caldeos. Pero no nada más era la letra de los caldeos, hermanos. No nada más era el idioma que querían enseñarles. Querían enseñarles los usos y costumbres, los dioses. Querían ellos que practicaran, inclusive alimentarlos distinto. Mire lo que dice el versículo número 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Les cambiaron los nombres. Y en un momento vamos a ver por qué. Número 8. Este es el versículo que se van a aprender de memoria. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Número 2. La decisión de no contaminarse. La decisión de no contaminarse. Letra A. El propósito firme de Daniel. El propósito firme de Daniel. Ahí déjame la letra A. El propósito firme de Daniel. Mire lo que dice aquí la Biblia. Y Daniel propuso. Esta palabra en el hebreo significa establecer, determinar. Determinar con una resolución interna y firme. No fue una reacción emocional, fue una convicción espiritual. Daniel dijo, no me permitas comer eso, porque eso no me es permitido comer. La ley de Dios me lo prohíbe. Yo no puedo contaminarme con esa comida sacrificada a tus ídolos. Yo no puedo comer eso porque yo deshonraría a mi Dios. Te pido por favor que no me des de esa comida. Dame legumbres, dame verduras, dame frutas. Y yo con eso voy a estar bien. Entonces, Daniel le propone aquí al jefe de los eunucos una dieta diferente. Pero no fue, hermanos, otra cosa más que la convicción de Daniel de no pecar contra su Dios. Daniel, queridos hermanos, estuvo de tal manera convencido
que él prefería morir antes que fallarle a su Dios. Daniel entonces come verduritas, come otras cosas y le dice, dame permiso, mira este tiempecito, vamos a comer este tiempecito y vas a ver que me pongo más robusto que los demás. Yo me voy a poner hasta chapeadito, mira, me van a salir aquí, ¿verdad? Y eso sucede. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Oh, cuánta convicción necesitamos en estos días, hermanos. La convicción de Daniel. Que los cristianos decidan, yo no me voy a contaminar con lo que el mundo ofrece, porque yo soy hijo de Dios. Cristo me ha salvado. ¿Por qué yo me voy a contaminar con este mundo? ¿Por qué yo voy a tomar del vino que ellos toman? ¿Por qué voy a ir a esos lugares que no debería de ir? Yo no me puedo contaminar con eso. Daniel lo propuso. Daniel decidió, y esa es una decisión que deberíamos tomar todos los hijos de Dios. Procurar con todo nuestro corazón. Yo no me voy a contaminar. Mire cómo dice el Salmo 119, versículo número 11. Salmo 119, versículo número 11. Dice ahí la Biblia, Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Mire cómo el salmista escribe aquí. En mi corazón he guardado tus dichos. La palabra de Dios debe estar bien penetrada en nuestro corazón para no pecar contra Dios. Daniel decidió, yo no voy a pecar, yo no me voy a contaminar, yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Yo tengo un Dios a quien honrar, yo tengo que vivir para la gloria de Dios, aunque el mundo esté contrario, aunque todo el mundo acepte eso, yo no me voy a doblegar, yo voy a seguir a Dios. Qué convicción de Daniel. Qué joven con decisiones firmes. Qué joven con decisiones, con convicciones firmes. Él sabía lo que creía. Qué bendición es esto. Este joven tuvo más convicción que muchos adultos aquí. Porque llegan el viernes por la noche a invitarte al baile y estás dudando si te vas o no te vas. Y cuando acuerdas, ya estás allá con las luces, ya estás allá con la bebida, ya estás bailando como un trompo, te duelen los pies, amaneces chuchaqui y ya no quieres venir a la iglesia. Porque vendiste tus convicciones. Ahora te invitan a celebrar la diosa o el dios fulano de tal, y va a haber comida, va a haber no sé qué, exposiciones, va a haber alguna muestra cultural en honor a la santa patrona de no sé dónde, y tú eres cristiano, tú sabes que debes honrar a Dios, pero como es tu familia, como son tus amigos y va a haber de comer, ahí vendes tus convicciones por un platito de chancho. Daniel no era así. Daniel no le importaba no comer eso. Eran manjares, eran carnes deliciosas, pero él sabía que no podía contaminarse. Esa convicción debe arder en nuestro corazón. Debemos tener a Dios en primer lugar. No importa que Babilonia esté metido, estemos cautivos ahí, ahí podemos brillar en medio de la oscuridad. Daniel, hermanos, qué gran ejemplo. Letra B. El valor de la convicción, el valor de la convicción en la juventud. El valor de la convicción en la juventud. Daniel tenía, ¿cuántos años dije, hermanos? Cuando llegó, entre 15 a 18 años. Algunos menosprecian a los jóvenes a esas edades. Por eso es que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. Los jóvenes a esta edad pueden tomar decisiones de servir a Dios. Pueden decidir, aunque sus padres sean alcohólicos, aunque sus padres no busquen de Dios, aunque su familia no sea cristiana, puede decidir seguir a Dios como este joven. En lugar de asimilarse a la cultura,
En lugar de irse olvidando de su Dios, se mantuvo fiel, se mantuvo firme, se mantuvo separado para no contaminarse. Número 3, número 2, dije la decisión de no contaminarse. Número 3, la prueba de fe y el respaldo de Dios. La prueba de fe y el respaldo de Dios. Vea por favor en Daniel, otra vez en sus Biblias, vayan al libro de Daniel. Vea por favor el versículo número 21. 18, disculpe, 18. 1:18. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, es decir, 3 años ya habían pasado, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos. Note esto. Y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Mire cómo Dios respalda, Dios bendice. Estos jóvenes que habían sido traídos fueron dotados por Dios 10 veces más sabios que todos los magos, 10 veces más sabios que todos los astrólogos y hechiceros que tenía Nabucodonosor. ¿Quién da la sabiduría? ¿De quién viene la inteligencia sino de nuestro Dios? Dios da sabiduría, inteligencia y capacidad a aquellos que nos dedicamos a Él. Aquellos que le obedecemos, aquellos que le buscamos. Dios da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Venga a la iglesia y va a ser más sabio. Lea la Biblia, va a ser más sabio, va a ser más inteligente. Esto es lo que la Biblia dice. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios que Dios lo respaldó. Pero déjeme decirle, letra A, Dios honra la fidelidad. Dios honra la fidelidad. Dios le dio gracia delante del jefe de los eunucos. Dios le dio sabiduría, ciencia e inteligencia. Dios, hermano, respalda. Mire, por favor, Proverbios 3, 1 al 4. Proverbios 3, 1 al 4. Qué buena historia esta de Daniel. Maravilloso. Proverbios 3, versículos 1 hasta el 4. Dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. Es Dios el que bendice. Es Dios el que pone y quita reyes. Es Dios. Y Dios bendijo a Daniel. Dios lo llevó a la cámara del rey. Dios le dio sabiduría, ciencia, conocimiento, inteligencia. Él no tuvo que vender sus convicciones. No tuvo que sobornar maestros. No tuvo que ir acoplándose, moldeándose al mundo. Él se mantuvo fiel y firme a Dios. Y Dios lo bendijo. Y Dios lo puede hacer con nosotros también. Manténgase fiel, firme. No venda sus convicciones por unas cuantas moneditas. No venda sus convicciones por un platito de comida. No venda sus convicciones por quererle caer bien a alguien, por encajar en esta mugre sociedad que está podrida por el pecado. No lo haga. Manténgase fiel a Dios. No importa que ya no lo inviten a las fiestas. No importa que ya no lo conviden. Es mejor estar bien con Dios que estar bien con los amigos del mundo. Yo recuerdo en una ocasión en mi propia vida que
estábamos decididos a seguir y amar al Señor con mi familia. Y hicieron una reunión de fin de año los familiares de mi esposa, es decir, su mamá con sus hermanos, tíos de mi esposa y su abuelo. Y ellos son inconversos. Se llevan bien y se juntan y hacen parrillada y todo lo demás. Y nos invitaron para ir a ese fin de año con la familia de mi esposa. Mis hijos estaban muy pequeñitos todavía. Pero yo sabía que ahí no iba a haber música que agrada a Dios. Yo sabía que ahí iba a haber tequilita, iba a haber vino, alcohol, cervezas. Iba a haber las primas mal vestidas con los vestidos todos apretados como prostitutas, enseñando ahí todo. Yo sabía que ese era el ambiente que iban a tener: barajas, tabaco, malas palabras y bailongo entre la familia. Y yo dije, ¿ese es un ambiente para un hijo de Dios? Pero es tu familia, ¿cómo no vas a ir? Es tu familia, tú tienes tus convicciones. Si quieres tú no tomes, si quieres tú no fumes, si quieres tú te puedes apartar, no tiene nada de malo. Yo dije, yo quiero que mis hijos vean esas perversiones, yo quiero que mis hijos vean esas cervezas, yo quiero que ellos vean que apruebo ese ambiente. No, Señor, no vamos, no vamos, pero es mi familia, no vamos. Nos quedamos, hazte un espagueti, hazte ahí unas quesadillitas, hazte ahí algo y démosle gracias a Dios por un año más que nos permite terminar y comenzar un año. Prefiero estar contigo y mi familia que contaminarme con tu familia en ese mundo perverso. Y parece inocente, parece que a nadie lastima, pero no podemos vender nuestras convicciones. Tenemos un Dios más maravilloso, un Dios a quien honrar, un Dios a quien alabar, hermanos. Letra B. La identidad preservada a través de sus nombres. La identidad preservada a través de sus nombres. Voy a mencionarlos, si usted los quiere anotar, está muy bien. Si los puedes poner ahí, te lo agradecería, Caleb, los nombres con las definiciones. Mire, los nombres, voy a repetir letra B, la identidad preservada a través de sus nombres. Estos Daniel y sus amigos tenían nombres hebreos. Eran de la tribu de Judá. Daniel, ya dije qué significaba. ¿Alguien recuerda? Anótelo. Dios es mi juez. O Dios es juez. Había otro amigo, Ananías. Ananías. Jehová es misericordioso o ha sido misericordioso. ¿Sí los puedes poner, hijito? Ya están ahí. Ananías, Jehová ha sido misericordioso. Hay otro nombre, Misael. Misael significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Misael. Había otro amigo de Daniel llamado Azarías. Azarías, que significa Jehová es mi ayuda. Jehová es mi ayuda. Los nombres bíblicos tienen un significado que tiene que ver con Dios. Estos nombres que ellos recibieron tenían una identidad con Dios. Ellos sabían lo que significaba su nombre. Ellos sabían, Dios es mi juez, Jehová es misericordioso, no hay nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Jehová es mi ayuda. Ellos tenían esa identidad. Sería bueno que los jóvenes, señoritas, y los matrimonios aquí, cuando tengan hijos, usen nombres bíblicos para sus hijos. No le ponga Bad Bunny, Michael Jordan, no le ponga un nombre común, póngale un nombre bíblico.
Hay nombres bíblicos, tienen un significado hermoso para con Dios. Póngale el nombre de un personaje bíblico. Que lleven como Daniel, Ananías, Misael y Azarías un significado de Dios. Para que cuando se mencione su nombre, Daniel, estén pronunciando, Dios es mi juez. Para que cuando mencionen Josué, Jehová es mi salvación. Y así, ¿verdad? Puedan ustedes hacerlo. Los nombres babilónicos que recibieron querían desvincularlos. O sea que el jefe de los eunucos y la cultura de Babilonia dijeron, no, te queremos arrancar tus creencias. Queremos que te olvides de dónde vienes. Queremos que te hagas como de nosotros. Así que ya no te vas a llamar Daniel. Así que ya no te vas a llamar Azarías. Ya no te vas a llamar Misael. Y les cambiaron los nombres. Mire, vamos a Daniel, por favor, capítulo 1. Ahí donde leímos hace un momento. Daniel, capítulo 1, dice la Biblia ahí, el versículo número 7. 1:7 de Daniel. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel, Belsasar. A Ananías, Sadrac. A Misael, Mesac. Y a Azarías, Abednego. Estos nombres tienen un significado para la cultura de Babilonia. Para honrar a sus dioses. Para que se olvidaran del Dios vivo y verdadero. Déjeme decirle que el mundo querrá refundir su identidad en ti. El mundo querrá que te desvincules de Cristo, pero no puedes olvidar que tenemos una nueva naturaleza en Cristo, que somos el pueblo de Dios, que somos hijos de Dios, que tenemos una patria celestial en el cielo y no podemos conformarnos a las migajas que este cochino mundo nos ofrece. Ellos querían, hermanos, arrancarle los nombres hebreos para ponerles esos nombres y se olvidaran de ese Dios misericordioso, de ese Dios incomparable, de ese Dios grande y verdadero, de ese juez divino que está a nuestro favor. Pero no lo consiguieron, porque ellos eran jóvenes de convicción, jóvenes decididos a seguir a Cristo, a pesar de que estuvieran en lo peor de lo peor. Imagínate si hoy lleváramos a uno de estos jovencitos que están entre nosotros ante esas circunstancias. Si te llevaran hoy a Nueva York, te llevaran allá, a California, economía, desenfreno, pecado, libertinaje. ¿Te harías como ellos? ¿O seguirías a tu Dios como Daniel? Hoy tal vez falda larga en la iglesia, en tu cultura, y allá un short que parece calzón, una blusa hasta arriba, enseñando a todos, tomando, bebiendo, tatuajes por todos lados, alcoholizada y todo lo demás. Y no te fuiste así, allá te hiciste así. Esa sería la triste historia de algunos por vender sus convicciones. Por eso hoy, hermanos, decidamos no vender, no ceder. Mire lo que dice el número 4 y con esto concluimos. Número 4. Firmeza frente al fuego y los leones. Firmeza frente al fuego y los leones. Vayan a sus Biblias en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 nos narra una historia. La voy a resumir muy rápidamente. Usted la puede leer en casa con más cuidado y más detenimiento. Nabucodonosor manda a construir una enorme estatua de sí mismo. Una estatua de oro, cuya altura era
grandísima, hermanos. Una estatua de puro oro grandísima. Y mandó a decir a sus gobernantes, a sus sátrapas, por todo el territorio: escuchen bien, cuando escuchen el sonido de cualquier instrumento musical, tienen que postrarse y adorar la estatua que yo edifiqué. Ya sea cítara, flauta, tamboril, cualquier instrumento de música que escuchen, todos deben de postrarse y adorar la estatua que yo he levantado. Y salieron por toditos los cantones y por toditas las ciudades a anunciar el decreto de Nabucodonosor. Y postrarse significa, como ya les he dicho antes, poner las rodillas en el piso, igual que la frente y las manos extendidas hacia adelante. Postrarse, rendirle adoración a una estatua. ¿Qué hará Daniel? Porque hay un castigo al que no se postre y adore la imagen. Miren por favor Daniel capítulo 3, versículo número 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero estos, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú diste una orden de que todos se postren. Versículo 12. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos tres varones, y habló Nabucodonosor con ellos. Y les dice: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y de instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he echado? Porque si no la adoráis, en el misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea que si no lo haces, te vamos a meter a un horno de fuego para quemarte vivo. Y miren, no era cosa mentira, no eran amenazas nada más por decirlas, eran amenazas reales. Estaba delante del rey del imperio de Babilonia. Estaban estos tres judíos siendo acusados por los otros chismosos que vieron que ellos no se postraban cuando sonaba la música. Y qué interesante es que Satanás utiliza la música. Y la carne y todo el mundo ¿verdad? El corazón se exalta y empiezan a brincar y todo para adorar deidades falsas. Y sigue hasta nuestros días. Ay, es que es parte de nuestra cultura. Se llama pecado, se llama idolatría. Amén, hermanos. Amén. Aunque no nos gusta, es lo que la Biblia dice. Hay que adorar al verdadero Dios. Amén. Entonces fueron traídos y les dice: ¿estás dispuesto a adorar? Porque si no estás dispuesto, en la misma hora que te niegues a adorar a mi Dios al oír la música, te vamos a meter al horno de fuego. Y no creo que haya un Dios que te libre de mis manos. Yo soy el rey más poderoso del imperio actualmente. Pero mire la respuesta de estos tres jóvenes. Mire la respuesta, el versículo número 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero luego aclara:
Y si no nos libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Le están respondiendo al rey, le están contestando al mero de todos, al jefe de todos. Le están respondiendo con convicción. Nuestro Dios nos puede librar, pero si no, de todos modos, no vamos a adorar a ese Dios. No nos vamos a postrar de alguien que no es Dios. ¿Qué convicciones de estos hombres? Estaban jugándose la vida por su fe. Estaban jugándose la vida por honrar al verdadero Dios. Y a nosotros con una invitacioncita ya caemos. Con un empujoncito chiquitito nos vamos de boca hasta el desfiladero. Nada más al ver la botellita sudando las gotitas. Con eso caemos, hermanos. Imagínense, ellos estaban decididos, no vamos a honrar a otro Dios. Y miren, esto sigue avanzando, porque los llevan al horno. Los meten al horno. Miren lo que dice el versículo número 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, contestones, hocicones. Me están desafiando, órale. Y se demudó su aspecto de su rostro como contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea que estaba en candela. Versículo número 20. Y mandó a hombres muy vigorosos, o sea, fuertes, musculosos, muy vigorosos, que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Imagínense, la llama era tanta que estos hombres fuertes y vigorosos levantan a estos amarrados para echarlos en el horno, y la llama les llega y los mata, porque la llama era tan intensa, 7 veces más calentado, que se murió. Apenas me acaba de platicar mi hermana Anita, un día que fui a visitarla a su casa, y ella tiene un horno que estaba haciendo ahí unas cositas, pero se le quedó la llave abierta del gas. Y ahí va la hermana a su cocina, a su cuarto de cocinar, donde está el horno, y ella va a prender algo ahí, prende un fósforo y la hermana hasta la aventó para atrás y cayó hacia atrás la hermana con el corazón. Eso acaba de pasar. La hermana Anita casi se nos va al cielo, casi se nos adelanta. Gloria a Dios que la cuidó. Todavía la quiere usar el Señor aquí, amén, hermanos. Pero imagínense, la hermana con un pequeño fuego fue a botar hasta allá, la hermana como pelota allá. Imagínense este horno que mató la flama, la llama que mató a estos hombres fuertes. ¿Y qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? El versículo número 23 dice: y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno que fue ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas y los gobernantes
gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos 3 varones. Como el fuego no les había tenido ningún poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Qué bueno es nuestro Dios. Qué poderoso y maravilloso es nuestro Dios, que un ángel vino al rescate de estos hombres. El mismo Dios obró y el fuego no los quemó. Ni un cabellito se les quemó. Ni siquiera olían a humo sus ropas. Este es el poder de Dios para aquellos que se mantienen firmes, para aquellos que no venden sus convicciones, para aquellos que son fieles al Señor. Milagros poderosos ocurren. El enemigo querrá destruirte por servir a Dios. El enemigo querrá detenerte para que no continúes el camino cristiano. Pero tú te tienes que mantener firme. Van a venir pruebas. Va a venir un horno de fuego a tu vida, a tu familia, a tus hijos. Y no por eso debemos de cambiar. Debemos mantenernos firmes. Duele. Yo creo que Sadrach, Mesach y Abednego, cuando cayeron al horno, cuando vieron el horno, tuvieron que apretar los dientes. Y tuvieron que entregarse al Señor. Y de repente dentro, ver que no les pasa nada paseándose dentro de ellos, es algo, un milagro increíble y maravilloso que Dios obró. Pero mire, no fue el único. Ve ahora el capítulo 6. En este pasaje no encontramos a Daniel, solamente a sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero en el capítulo 6... ahora Nabucodonosor ya pasó a la historia. Ahora es Darío, el rey, el nuevo rey. Ahora Darío estaba sobre el reino y él manda otra orden. Una orden de que no se le ore a otro Dios más que al que él diga. Y ahí está Daniel, ahora Daniel. Y mandan la prohibición. Vea por favor el capítulo número 4. Capítulo número 6, versículo 4. 6:4. Daniel tiene sus convicciones. Daniel ahora es más inteligente, más capaz de los sátrapas. Daniel está lleno de sabiduría y del poder de Dios. 4. Entonces los sátrapas, gobernadores y sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. O sea que estos gobernadores y sátrapas andaban, creo que, no sé si voy a usar esta palabra correctamente, y si no, discúlpenme, pero tengo que aprender. Andaban de sapos. ¿Está bien usado? Sí. ¿Verdad? Esa palabra yo no la uso, jamás no la usaba. Pero bueno, andaban de sapos viendo en qué se equivocaba Daniel. En qué error podía cometer para ir con Darío y acusarlo para hacer que fuera destituido de su cargo. Pero estos sapos no lograron hacerlo. Luego entonces se les vino a la mente, ya sé ¿de dónde lo podemos acusar? Vean por favor versículo número 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernantes y sátrapas juntaron delante del rey y dijeron así, Rey Darío para siempre vive. Aduladores, falsos, mentirosos. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo de que promulgues un edicto real y lo firmes para que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser abrogado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. A ver, hasta aquí entendamos. Estos gobernadores y sátrapas
odiaban a Daniel porque era 10 veces mayor, inteligente y capaz que él, porque el Espíritu de Dios venía sobre Daniel para ser un buen hombre, porque él era fiel en todo. No lo podían acusar de nada. Imagínense qué hombre de Dios, hermanos. Fiel en todo, en todo. En su trabajo, en su casa, en su familia, en sus responsabilidades. No había tacha alguna en este Daniel. Pero ahora el edicto dice que nadie puede orar a otro Dios más que a Darío, el Dios Darío. Y aquí sí, se promulga el edicto por todo el reino, Daniel escucha, ¿y qué va a hacer Daniel? ¿Se va a acobardar? Va a decir, ay, yo no quiero ir al foso de los leones, porque si yo oro a mi Dios, entonces me van a llevar al foso de los leones. No, yo no quiero eso. Cuando Daniel escucha eso, mire lo que dice la Biblia en el versículo número 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos sapos y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real y acusaron a Daniel. Y para terminar, Daniel es llevado delante de Darío y hermanos, es echado en el foso de los leones. Y ponen una gran piedra delante de él. Y en la mañana siguiente, Darío no pudo dormir y va a hablarle allá a ese foso, a ese pozo de leones. Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel le contesta, aquí estoy, calientito durmiendo con leones. Puso a lo mejor uno de almohada y otro por acá, ¿verdad? Calientito durmió, abrazado de los leones. Sacaron a Daniel y echaron a aquellos hombres acusadores. Y dice la Biblia que antes de que cayeran, los mismos leones quebraron sus huesos y los devoraron. Dios protege a los fieles. Oh, Dios honra a los que le honran, y aquellos que los desprecian serán tenidos en poco. Que siguiéramos el ejemplo de Daniel. Daniel, un hombre de convicciones. Daniel y sus amigos, firmes en la fe, firmes a Dios en medio de Babilonia, en medio del mundo, en una edad, en un lugar que no era suyo, pero se mantuvieron fieles y firmes a su Dios y a su fe. ¿Por qué no decides hoy lo mismo? Porque dice la Biblia, Daniel propuso, decidió. Eso es la decisión que tú tienes que tomar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, oremos a Dios. Gracias. Gracias, mi Dios, por esta lección de Daniel y sus amigos, mucho más que pudiéramos decir y aprender. Pero yo creo, Señor, que tú nos has hablado indudablemente